Da gaurkoan naiz eta lehendabiziko zatia bereiziki gogoeta egiteari emanda igaro dugun. Los premios de TEL nacen, hace ya unos años, con la vocación de reconocer la aportación singular de personas, de empresas, de organizaciones que han conseguido que la formación profesional esté donde está. No sé si donde debe estar, pero donde está. Y en este país está muy en el centro, no solo de nuestras preocupaciones, sino también de nuestras ocupaciones. Y eso ha sido gracias a muchas personas, a muchas organizaciones. Es imposible reconocer a todas ellas, pero nos ponemos el objetivo, al menos, de singularizar esta aportación para que sirva también como una excelente carta de presentación del compromiso, en esta ocasión de dos grandes empresas. Voy a pedir de nuevo que me acompañen en el escenario a los dos consejeros, que hoy les estoy haciendo que me hagan casi la mitad de mi trabajo. Esto lo hablamos después. Ángel Toña y Cristina Briarte nos van a acompañar también para hacer entrega del primero de estos premios. Los ha citado Julen en su intervención. Podríamos decir que el primero de estos premios es el reconocimiento a una historia de amor consolidado. En 1954, cuando la empresa se radica en Vitoria-Gasteiz, nace esta relación, que ha sido de estrecha colaboración, de intensa colaboración con la formación profesional y en concreto con el centro Egibide, en su día Diocesanas y Jesús Obrero. Cuando el Grupo Mercedes se instala en Vitoria, allá por el 54, Diocesanas asume entonces el compromiso de ser la escuela de aprendices. Así se llamaba entonces. La colaboración desde ese momento ha sido estrecha y ha sido estratégica y ha sido realmente importante también para la empresa. De esta manera, las empresas suministradoras también han podido beneficiarse de esta colaboración. Los ejemplos, los frutos de esta larga historia de amor: máster de tecnologías en automoción, el postciclo de MAI y más recientemente, desde 2015, acaba de citarlo también Julen, ese programa de formación dual a 3 años en el que están participando ya 16 alumnos y alumnas de Egibide, de diferentes ciclos formativos y que además están realizando esas estancias, nos dicen que con notable éxito. Visión y tesón a la hora de mantener la apuesta por una formación profesional adecuada, avanzada, que sabe crecer, que sabe innovar. Eso es una estrategia de colaboración abierta y franca. Y por todo eso es una alegría hacer entrega de este primer premio ETEL 2016 a Mercedes-Benz. Recoge el premio Emilio Titos, director general. Ángel. No vamos a pedirle que coja ambos premios en sus brazos porque realmente son premios de carácter, vamos a decir. Muchísimas gracias y enhorabuena. Emilio, todo tuyo. La formación dual. Lehendakari, consejeros, diputado general, empresarios, empresarias. Para mí la formación dual es algo más. La formación dual define el estado de bienestar, de riqueza de un país. Y es el compromiso que asumimos todos para formar a nuestro presente y nuestro futuro. Dependemos de tener personas formadas y facilitarles la entrada al mundo laboral, que para eso trabajamos todos los días. Y necesitamos a esa savia nueva, a esos jóvenes entusiasmados y a esos jóvenes que hoy les tenemos en el paro, donde tengo que decir que cada joven que está en el paro es un fracaso colectivo y un fracaso personal de cada uno de nosotros. Desde mi visión de lo que es la formación dual, creo que podemos, los empresarios, las administraciones públicas y la parte de la sociedad representada por los sindicatos, desde el consenso, darles una oportunidad a los jóvenes, que a veces les falta justamente eso, tener perspectiva de presente y futuro. Y es fácil, porque estamos dispuestos a ello. En la formación dual, y su palabra lo dice, dual, dualidad, digamos, donde se forma
a los jóvenes en el Instituto de Formación Profesional, por supuesto, y en las empresas. Y todo eso lo debemos de hacer desde la demanda, no aquello que podemos formar, sino aquello que necesitamos para ser mejores y avanzar. Y eso lo debemos de hacer desde el consenso. Es imprescindible estar todos a bordo, porque no sobra nadie. Y a veces tenemos la sensación que no todos estamos. La parte social, Toña, Ángel, nos falta. Y debemos de recogerles, porque es imprescindible. No tratamos de tener trabajadores de bajo sueldo, no, sino lo que queremos tener los mejores profesionales. Y todo eso debemos de construirlo desde el consenso, teniendo unos perfiles, Ángel, que sean perfiles que nos sirvan a todos, no solamente orientados a las grandes empresas o a los pymes, sino perfiles con conocimientos específicos para que den respuesta a cada uno de las empresas, pero con autonomía total donde trabaja. Es decir, naturalmente tienen que ser versátiles, naturalmente, pero deben de conocer en profundidad los perfiles que hemos definido conjuntamente desde el punto de vista de demanda, que para eso estamos implicados. Y es una demanda que tenemos como necesidad de adaptarnos en cada día a la demanda de nuestros clientes. La tecnología va a una velocidad de vértigo. Y si no tenemos personas que están formadas para, de hoy para mañana, ingresar en el mundo laboral, porque los clientes, nosotros no esperamos a que el producto se diseñe, se fabrique y que recoja las necesidades de nosotros mismos, de la sociedad, sino que las empresas tienen que ir por delante en lo que es la demanda del producto, del servicio, de aquello que yo voy a tener la oportunidad de hacer negocio, que para eso es lo que estamos comprometidos los empresarios, de hacer un negocio y que sea rentable. Y la rentabilidad tiene mucho que ver con la eficiencia de nuestro sistema. Y vuelvo otra vez, y la eficiencia de nuestro sistema tiene mucho que ver con la capacidad de formación que nosotros tenemos con nuestros jóvenes. De ahí que para mí es una gran satisfacción de recoger este reconocimiento. Nosotros desde Mercedes, y lo que es Daimler, nuestro mundo, estamos comprometidos con la formación dual. Lo venimos haciendo 70 años en Alemania y ahí hemos desarrollado pues, nuestro modelo de referencia en Daimler, en Mercedes. Pero nosotros estamos aquí, queremos ser parte activa de nuestro modelo de referencia en Euskadi y hacer un país competitivo, un país comprometido con nuestra gente, porque la necesitamos, y un país que tenga recogida muy claramente la demanda, porque es lo que nos da nuestro presente y nos asegura nuestro futuro. En este sentido, muchísimas gracias desde Mercedes-Benz Fábrica de Vitoria, de toda la plantilla, por este reconocimiento. Y nosotros vamos a seguir en este compromiso, en este paso hacia adelante, en la formación de los jóvenes. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Mila esker. Gero, nos quedamos con la estatua del premio y con el diploma porque pesa mucho.